5. La libertad de cátedra. Antecedentes históricos. Las teorías de la Ilustración del siglo XVIII dieron un paso decisivo en la necesidad de la difusión de la enseñanza. La educación hacía posible la igualdad y a través de ésta se alcanzaba la libertad. Condorcet hace su primera defensa de la libertad de cátedra ante la Asamblea Revolucionaria Francesa. Estas teorías son recogidas por los liberales españoles en la Constitución de 1812. Recoge la competencia del Estado en materia de enseñanza. Para la práctica, se elabora el Informe Quintana, que recoge un antecedente de la libertad de cátedra. A partir de 1860 se produce una renovación ética y pedagógica propuesta por los krausistas que tendrá una importante influencia en la vida política y académica española y originará la creación de la institución libre de enseñanza poniendo en un lugar destacado la libertad de cátedra. A pesar de que con los moderados de nuevo en el poder queda anulada la libertad de cátedra, la Revolución de 1868 promulgó un decreto el 21 de octubre en el que reconoce la libertad de cátedra. Una vez restaurada la monarquía borbónica se vuelve a la intransigencia universitaria. En 1886 con las libertades de nuevo en el poder se defiende la libertad de cátedra. En la reforma de 1894 realizada por los liberales se hace referencia a la enseñanza secundaria atendiendo la libertad de cátedra. La dictadura de Primo de Rivera mediante Real Orden en 1925 trata de limitar la libertad de cátedra. La Segunda República supuso una modificación importante en la política educativa. Las bases de la educación eran: función del Estado que debe ser laica y social. La escuela tiene que ser única y gratuita, sobre todo en las enseñanzas primarias y secundarias. Se prohíbe la docencia a las órdenes religiosas. Se reconoce y garantiza la libertad de cátedra. La Constitución de 1831 establece de nuevo la libertad de cátedra como una garantía institucional. Terminada la Guerra Civil, se declara el carácter confesional del Estado y la libertad de cátedra se considera uno de los males de la educación. En la formulación de nuestra Constitución actual, los debates sobre la libertad de enseñanza, y entre ellas la libertad de cátedra, fueron amplios y duros. El espíritu de consenso permitió su elaboración, habiéndose recogido la libertad de docencia e investigación en la Ley de Reforma Política de 1977. La CE de 1978 en su art. 20.1 se reconoce el derecho a la libertad de cátedra. Es el artículo donde se protege el derecho a la libertad de expresión. 5.2 La libertad de cátedra en nuestro ordenamiento. Históricamente este derecho a la libertad de ciencia y difusión surge con el fin de evitar una serie de violaciones institucionales a la libertad del proceso educativo. Se refería exclusivamente a la enseñanza universitaria y se configuraba como una garantía institucional y un derecho del funcionario público que impartía esa enseñanza. En nuestro ordenamiento actual esta libertad se predica para todos los docentes y para cualquiera que sea el ámbito privado o público de la misma. Además de una expresión fundamental de la libertad personal, es una garantía institucional del proceso educativo, con protección exigible a los poderes públicos para lograr la cobertura jurídica necesaria que permita la formación de los educandos en todos sus niveles. La libertad de expresión docente es aquella que origina un derecho subjetivo individual para todos los profesores, sea cual sea su nivel y tipo de centro en el que ejercen la enseñanza. Va unida a la docencia y por tanto debe inscribirse en el marco de la enseñanza. Se distingue de la libertad de expresión en que ésta es predicable de cualquier ciudadano que quiera exponer sus ideas o creencias. La libertad de cátedra es una garantía institucional que define la estructura del proceso educativo y de la que se deriva la posición jurídica de los profesores. En un principio organizativo para la enseñanza pública, pluralismo interno en sus centros, enseñanza neutra y es de aplicación para los funcionarios. Tiene como finalidad el interés colectivo y el beneficio de la sociedad al defender la libertad de ciencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha determinado que se ve moderada por la acción de dos factores: la naturaleza pública o privada del centro, el nivel educativo del puesto docente desempeñado. La libertad de cátedra, además de una garantía institucional, es una libertad personal, que se configura como un bien jurídico cuya protección se exige a los poderes públicos cuando la enseñanza se ejerce en un centro privado.
El Estado debe fomentar las libertades y el pluralismo, y tiene la facultad de inspección y control. Es en este contexto donde la libertad de cátedra juega un papel relevante como límite a la actuación de los poderes públicos. Debemos señalar la doble dimensión de la libertad de cátedra. Garantía institucional, ya que es un principio organizador del sistema educativo. Y se trata de un derecho individual de libertad, derecho subjetivo del profesor que le protege frente a injerencias externas. Contenido y titulares de la libertad de cátedra. El contenido de la libertad de cátedra históricamente ha tenido dos vertientes. Positiva, libertad para elegir, utilizar y aplicar los métodos y procedimientos que da lugar a la adquisición, exposición y transmisión de los conocimientos, así como para diseñar el programa de la asignatura e investigar según los deseos del titular del derecho. TC señala que se da más a nivel universitario y va disminuyendo según se desciende de nivel. Negativa, a la posibilidad de que el docente se resista a cualquier orientación ideológica determinada que deba dar a sus enseñanzas, sin tener que atenerse a una doctrina oficial. El Tribunal Constitucional ha señalado que la Constitución ha querido atribuir esta libertad a todos los docentes, privados, y no solo públicos. Debido al estrecho margen que sobre el contenido de la asignatura van progresivamente dejando los poderes públicos, para el profesor también de un modo gradual va disminuyendo su posibilidad de expresión y de lógica propia, conforme el alumno tiene una menor capacidad crítica. Los sujetos de esta libertad son todos los docentes habilitados para ejercer la docencia. Límites a la libertad de cátedra, SR 13. Los límites a la libertad de cátedra son: el derecho a la intimidad y al honor que tiene cualquier persona, la moral pública y la defensa de la juventud y de la infancia que tiene gran trascendencia en el campo de la enseñanza. Art. 24.c. Los derivados del Art. 27.2.c. El respeto de los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Aquí tiene una gran aplicación la matización introducida por el Tribunal Constitucional. Así en los niveles no universitarios se deberá exigir una difusión correcta de los valores constitucionales, mientras que en los universitarios se admite una crítica ideológica y técnica. El respeto a la dignidad personal del alumno y a su libertad de conciencia. Los derivados de las competencias educativas que a favor de los deberes públicos se reconozcan. Serán más estrechas en los niveles inferiores y dejarán un mayor campo en los niveles universitarios. El respeto al reglamento de régimen académico de los centros. El respeto a los derechos y libertades que componen la libertad de educación para padres y alumnos. El respeto a la neutralidad en los centros públicos y al ideario de los centros privados que lo tengan establecido. El despido ideológico. Un ideario o carácter propio de un centro educativo es un sistema coherente de ideas o principios generales destinados a engendrar y desarrollar un proyecto de enseñanza del cual se pueden dotar los centros privados. Pero ¿qué sucede con un profesor cuando el centro en el que imparte su enseñanza y conocimientos cambia de ideario o se dota de uno si antes no lo tenía? Una consecuencia que puede surgir por el choque entre la libertad de cátedra y la del ideario, es la posibilidad del despido de un profesor por llevar a cabo actos que puedan ir en contra del mismo o no estar de acuerdo con él. No se sanciona la ideología del profesor, se sanciona la violación de la obligación de respetar el ideario del centro. En el caso en que sea el docente el que mantiene una actitud contraria al ideario de un centro docente privado, la causa del despido es procedente, ya que el ideario lo conocía y lo aceptó al pasar a formar parte del claustro de dicho centro. El despido tendrá lugar por desobediencia o indisciplina, aunque en la mayoría de los casos será de aplicación la ineptitud sobrevenida, pero siempre debe ser la jurisdicción competente la que resuelva el conflicto. Tema 9. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Introducción. Parece existir cierto consenso doctrinal a la hora de reconocer la vinculación entre la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16 de la Constitución y el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Además de la existencia de una asignatura de religión, el reconocimiento de centros docentes pertenecientes a entidades religiosas y de los posibles centros de formación para religiosos, es preciso recordar que la educación no acaba en la transmisión de conocimientos.
Determinadas materias no favorecen una formación cultural neutra. Depende de las convicciones de profesorado, del contenido y presupuestos ideológicos de cada asignatura y del régimen escolar, vigente en cada centro. Educación y enseñanza son, sin duda, dos temas conflictivos y no solo desde el punto de vista doctrinal. Desde que en 1978 se promulgara la Constitución, se han aprobado 6 leyes orgánicas en la materia. El artículo que nuestra norma suprema dedica a la materia, art. 27, favorece distintas interpretaciones. De manera que no se ha conseguido el ansiado pacto por la educación. Todos los grandes debates sobre el tema tienen su raíz en la distinta manera de entender la relación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Defensores de la enseñanza privada insisten en la prioridad de la libertad de enseñanza, entendida como la libertad creación de centros docentes con un ideario determinado, lo que daría lugar a una pluralidad de escuelas. Esta libertad facilita el derecho de los padres a elegir la educación más acorde con las propias convicciones y, en definitiva, con su propia conciencia. La postura opuesta la tienen aquellos que apuestan por la enseñanza pública. Insisten en el derecho a la educación en libertad, y para la libertad, del educando, a lo que contribuye más eficazmente el pluralismo en la escuela. El derecho a la educación. Regulación jurídica. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Según la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones que los estados pueden hacer. La educación es un elemento esencial para el progreso de los pueblos. Pero, la educación es, además, un derecho fundamental, cuya titularidad corresponde a todos los ciudadanos en condición de igualdad. De esta afirmación se derivan diversas consecuencias. Se deben establecer mecanismos de compensación de desigualdades en su ejercicio. Corresponde a los poderes públicos garantizar la educación, por lo que la educación básica será gratuita en los centros públicos. Es preciso emplear una metodología que asegure la participación de los alumnos. Se considera la educación como un proceso de evolución constante. El derecho a recibir educación es a su vez y a nuestro entender, un deber respecto a la educación básica. Aunque el artículo 27 tiene un contenido prestacional, este no es uniforme en todos los niveles y grados de enseñanza. De su lectura debemos extraer que es la enseñanza básica la única que deberá prestarse de forma gratuita. La educación es un derecho que se encuentra ampliamente reconocido por los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos y por el ordenamiento jurídico español que los estados han asumido como un servicio público prioritario. La educación entendida como un derecho y, en particular, como un derecho social es, pues, una conquista histórica. Protección jurídica internacional. Reconocido el derecho a la educación como derecho fundamental, deberemos atender a lo que nos obliga el artículo 10.2 de la Constitución, a lo que establezca la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Declaración de Derechos Humanos reconoce en su art. 26 que, toda persona tiene derecho a la educación. La expresión todos implica una aplicación extensiva del derecho, sin marginar sector alguno de la sociedad. Interpretación reforzada por la redacción del art. 2 del mismo texto. Por tanto, las claves para interpretar el derecho a la educación según la Declaración Universal de Derechos Humanos son fundamentalmente las siguientes: se trata de un derecho fundamental, universal, que debe aplicarse con un criterio amplio y comprensivo, nunca restrictivo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional con valor jurídico vinculante para los Estados partes en el mismo. El artículo 13 del pacto reconoce el derecho a la educación. Señala como finalidad de la misma el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto por los derechos humanos.
Del contenido del presente precepto podemos concluir que se entiende la educación como vehículo básico para conseguir una sociedad libre y tolerante. La enseñanza básica queda configurada como gratuita y obligatoria. Los niveles superiores de enseñanza deberán ser asequibles. Añadimos a la universalidad de la Declaración de Derechos Humanos la gratuidad y la obligatoriedad. Convención sobre Derechos del Niño lo reconoce en su artículo 28, el cual establece, además, las medidas que encuentra necesarias para hacer efectivo el derecho. Ahora bien, tan importante como el reconocimiento del derecho es, en lo que a nuestro tema respecta, el art. 29, donde los Estados partes convienen hacia dónde deberá estar encaminada la educación de los menores y que establece pautas que son similares a las expresadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Conclusión. La educación es, por tanto, una responsabilidad que la comunidad internacional ha asumido como propia, una responsabilidad compartida y reconocida como motor del desarrollo humano, salva vidas, favorece el crecimiento económico y la distribución de la riqueza y porque permite a los ciudadanos participar en la vida pública y defender sus opiniones y derechos. Además, es un derecho que se encuentra íntimamente vinculado con otros derechos fundamentales, reconocidos también en la comunidad internacional, como son, libertad de opinión, pensamiento, conciencia y religión, y por ello se ha sostenido que pertenece a la primera generación de derechos humanos. 2.2 La Unión Europea, 1J13. La cuestión de la educación no formaba parte de las cuestiones centrales dentro del proceso de creación de la UE. Paulatinamente, el derecho a la educación comienza a tener reflejo en la cooperación intergubernamental que, como señala el mismo autor, se articulará sobre tres principios básicos. Reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental de todos. Mantenimiento de la diversidad y, a la vez, del carácter particular de los sistemas educativos nacionales. Definición de objetivos educativos. El objetivo económico de los primeros años explica la ausencia de un catálogo de derechos humanos en el momento fundacional de las comunidades. Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, ese vacío fue llenado por el TJCE con el caso Casa Agrandi. Con el Tratado de Maastricht, se entenderá la Unión, como otras formas de cooperación distintas de las económicas. Se asumió el compromiso de respetar los derechos fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950. El Tratado de la Unión Europea reforzará el papel de la educación, en el ámbito comunitario. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000. El preámbulo especifica que la Unión está fundada sobre valores universales de la dignidad humana, y sitúa a la persona en el centro de su actuación, afirmación que nos hace concluir la vocación eminentemente personalista de la Carta. Recoge el derecho a la educación, art. 14. Recoge la enseñanza obligatoria y gratuita. Estipula la libertad de creación centros dentro del respeto a los principios democráticos. Derecho de los padres a garantizar educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones. El Tratado de la Unión Europea, Lisboa 2007, pretende consolidar la legitimidad democrática de la Unión y la base de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta, la cual se sitúa como un catálogo de los derechos que todos los ciudadanos de la Unión Europea deben disfrutar respecto de las instituciones de la Unión y de las garantías vinculantes de su legislación. Es importante subrayar que el Tratado de Lisboa confiere a la Carta de los Derechos Fundamentales el mismo valor jurídico que los tratados, es decir, que el derecho originario de la Unión Europea. 2.3 El ordenamiento español. Art. 27. C. El derecho a la educación y la enseñanza se describen en el artículo 27 CE. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca. Art. 10c. Las normas relativas al derecho a la educación se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. De conformidad con los acuerdos internacionales ratificados por España. El principio de igualdad recogido en el art. 14c. Art. 16c. El debate educación-enseñanza es un debate inconcluso y claramente ideológico. Ese carácter ideológico de la cuestión, unido a la enseñanza de la religión en la escuela, nos conducen, necesariamente, el art. 16. Por último, son de obligada alusión los artículos que establecen las competencias del Estado y las comunidades autónomas y sería imperdonable no reflejar, como parte de la normativa vigente, los distintos estatutos de autonomía y leyes que, en la materia, tengan aprobadas las diferentes autonomías. Partidarios del pluralismo de escuelas y partidarios del pluralismo en la escuela parecen no ponerse de acuerdo a la hora de legislar, por lo que han sido aprobadas 2 leyes por década desde 1980. Además, la orientación de las mismas desde la perspectiva ideológica ha dado lugar a desarrollos bien diferentes, primando la libertad de enseñanza, Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, o el derecho a la educación, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Ley Orgánica General del Sistema Educativo. 3. La libertad de enseñanza. Con la referencia a lo del derecho a la educación, entendiendo la libertad de enseñanza en un sentido amplio, que abarca todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación. Así pues, la libertad de enseñanza está compuesta por la libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto educativo propio. La capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos, así como la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Los propios profesores cuya libertad de cátedra está amparada por la Constitución. Es preciso apuntar que nuestro sistema legal no permite que la libertad reconocida a los padres pueda ser ejercida en los hogares, al menos en lo que respecta a la enseñanza obligatoria. El homeschooling o enseñanza en casa es, por tanto, inaceptable en nuestro sistema. La libertad de los padres se refiere a la facultad de enseñar a sus hijos fuera del horario escolar, a la asignatura de religión, a la elección de centro, o bien a la libertad que, como individuos tienen para crear un centro docente cuyo proyecto educativo concuerde mejor con sus preferencias. Libertad de creación de centros docentes, siglo XVII 1J19. El modelo educativo creado por la Constitución, configura un sistema mixto de escuela pública y de escuela privada. Las escuelas públicas son erigidas por los poderes públicos. Las escuelas privadas surgirán de la iniciativa privada. El TS reconoce que el artículo 27.6 es la manifestación primaria de la libertad de enseñanza. Los centros docentes creados en virtud de lo dispuesto en el art. 27, podrán atender a enseñanzas tanto regladas como no regladas, mas hemos de añadir que en opinión de la doctrina la creación de centros docentes no se agota en la creación de establecimientos de enseñanza, sino que abarca la fundación de los mismos e incluso su dirección. La creación de centros de titularidad privada, deberá armonizarse con los demás derechos educativos señalados en la Constitución y además tendrá como límites el respeto a los derechos fundamentales y los principios constitucionales de igualdad, libertad, pluralismo, y las leyes. En el 2010 el TC ha enunciado un nuevo principio constitucional,
la habilitación de los poderes públicos para homologar e inspeccionar el sistema educativo. La libertad de creación de centros docentes incluye además el derecho a establecer el ideario propio de los centros. La apertura y funcionamiento de los centros privados que impartan enseñanzas, se someterán al principio de autorización administrativa, que se concederá siempre que se reúnan los requisitos mínimos que se establecen por el Gobierno. Respecto de la titulación académica del profesorado. Relación numérica alumno-profesor. Instalaciones docentes y deportivas. Número de puestos escolares. Estos centros gozarán de plenas facultades académicas. La autorización podrá ser revocada cuando los centros dejen de reunir estos requisitos. 3.2 El carácter propio de los centros. Derecho a un ideario. Los centros escolares se dividen, pues, en públicos y privados. Mientras los primeros tienen que ser neutrales desde la perspectiva ideológica y religiosa, no ocurre lo mismo en los centros de titularidad privada. El titular del centro tiene derecho a establecer el carácter propio, ideario, del mismo. No nos encontramos ante un derecho de carácter absoluto, ya que el respeto a los derechos de los padres, profesores y alumnos actúa como límite. El derecho a dotar de carácter propio a los centros, dentro del respeto a los principios constitucionales, forma parte de la libertad de creación de centros. El concepto de ideario de los centros educativos da pie a distintas interpretaciones doctrinales. Concepto amplio de ideario. Este podrá incluir, además de los aspectos religioso y morales de la actividad educativa, los distintos aspectos de su actividad, concepción de la comunidad educativa, criterios pedagógicos, modelo de gestión, etc. La postura contraria entiende el ideario como una concreción de derecho del artículo 27.3. La LOE reconoce en su artículo 105 el derecho al carácter propio de los centros privados y establece ciertas cautelas, al matizar que deberá respetar los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y las leyes. Establece la publicidad del ideario a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar interesados en acceder al mismo. Los centros privados pueden cambiar el titular, y esto podría suponer la alteración del ideario, debiendo ponerse en conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente. En cualquier caso, la modificación del carácter propio, una vez iniciado el curso, no podrá surtir efectos antes de finalizado el proceso de admisión y matriculación de los alumnos para el curso siguiente. 3.3 El régimen de conciertos escolares. El sistema que consagra el texto constitucional de coexistencia de escuelas públicas y privadas se ve reforzado por la posibilidad de acceso, por parte de los centros, a un sistema de financiación pública de centros escolares de titularidad privada. Derecho a la educación y libertad de enseñanza confluyen en el artículo 27.9. Los poderes públicos ayudarán, se entiende que económicamente, a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. La concesión de estas ayudas queda condicionada por los siguientes principios o mandatos constitucionales: gratuidad de enseñanza, y promoción, por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas. El modelo actual de las ayudas públicas queda configurado, por primera vez en la Ley Orgánica el derecho a la educación. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, o los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo y, en todo caso, serán prioritarios los conciertos con los centros que funcionen en régimen de cooperativa. 4. La asignatura de religión. El derecho a recibir e impartir enseñanza religiosa forma parte del contenido esencial que la Ley de Libertad Religiosa reserva a los individuos. Se entiende como una manifestación del derecho fundamental de libertad religiosa, y se puede plantear desde dos perspectivas. Fuera del ámbito escolar, en la que se trataría de un refuerzo de la patria potestad respecto de las opciones religiosas o ideológicas de los padres. Desde el ámbito escolar. Podemos hacer también dentro del ámbito religioso otra distinción en el ámbito educativo que también podría hacerse desde dos perspectivas. Aconfesional, que pasaría por el conocimiento de distintas religiones y el acercamiento,
desde la mera instrucción a las mismas. Confesional, que sería el acercamiento a la religión destinada y orientada a la formación del fiel, que no del alumno. Hasta 1992 la única confesión que podía impartir enseñanza religiosa en la escuela pública era la católica, ya que hasta 1978 España ha sido un país confesional, produciéndose desde entonces una proliferación de creyentes de otras confesiones. En 1992 el Estado, mediante la firma de 3 acuerdos, contempla la posibilidad que otros grupos religiosos puedan recibir enseñanza religiosa en la escuela pública, como es el caso ahora de la religión islámica. La religión católica es de oferta obligatoria en los centros públicos, en tanto que las demás deben ser solicitadas por los alumnos. No es esta la única de las diferencias, puesto que, a pesar de que la enseñanza religiosa está reconocida en España a distintas confesiones religiosas, la católica goza de un sistema más beneficioso que las demás, aunque esto no significa, necesariamente, que con ello se vulnere la legalidad vigente. La Constitución y la asignatura de religión. Podemos afirmar que el art. 16 de la CE establece la cooperación de los poderes públicos y las confesiones religiosas para servirse del mandato constitucional y así hacer efectivo el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. La cooperación se convierte en el vehículo que hace efectivo el derecho proclamado en el 16.1 y con él una de las manifestaciones, la enseñanza religiosa. Pero para concretar el régimen jurídico de la misma, debemos atender a otros preceptos constitucionales. El artículo 27.3 de la Constitución reconoce el derecho a los padres a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Esta aseveración del texto constitucional puede tener diversas interpretaciones. Estamos de acuerdo con la parte de la doctrina que sostiene que, de la lectura del texto aludido, no se puede deducir que se da una exigencia constitucional encaminada a la implantación de la asignatura de religión en los centros docentes. Sin embargo, el legislador ha optado por vincular la asignatura de religión con el artículo 27.3. Los acuerdos de 1992 aluden directamente al texto constitucional y vinculan el derecho a recibir enseñanza religiosa con el artículo 27.3 de la Carta Magna. La solución por la que han optado los poderes públicos para hacer efectivo el derecho a la enseñanza religiosa, en el marco educativo, ha pasado por la inclusión, en los planes de estudio, de una asignatura de corte confesional. Esto deberá hacerse, siempre, en clave constitucional, respetando la neutralidad y separación estatales, aunque es cierto que esta tarea ofrece no pocas dificultades. En este sentido podemos señalar la STC 5/1981 de 13 de febrero. El tribunal establece que la enseñanza religiosa que, con carácter optativo para el alumnado, se imparta en los centros públicos si tiene cabida en el marco de un Estado laico, ya que las enseñanzas de seguimiento libre sirven para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, artículo 27.3 de la Constitución. 4.2 La asignatura de religión en las distintas normas de educación. En un sistema jurídico-político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y, muy especialmente, los centros docentes estatales, han de ser ideológicamente neutrales. El sistema diseñado en relación con la enseñanza de la religión católica se desarrolló en la Ley General del Sistema Educativo, LOGSE, que configura una asignatura de religión obligatoria para los centros y voluntarias para los alumnos, estableciendo la ley, alternativa a la misma, siendo considerado no ajustada a derecho, por el TS, por estimar que se violaban los principios de igualdad y seguridad jurídica previstos en la CE y el acuerdo vigente entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. La normativa de desarrollo ha ido estableciendo las enseñanzas mínimas de los distintos niveles educativos donde se concreta el régimen de enseñanza de religión, incluyendo la asignatura que se ofrecerá como optativa. Hasta que no fue aprobada la LOMCE, la asignatura de religión quedaba regulada por la LOE y la normativa de desarrollo. Se estableció que los alumnos que no participaban en la enseñanza religiosa no estarán discriminados por el hecho de que sus compañeros la cursen.
La LOMCE establece que la determinación del currículo y los estándares curriculares correspondientes a la asignatura de religión, serán competencia de las respectivas autoridades religiosas y cede la supervisión y aprobación de los libros de textos a dichas autoridades. La enseñanza de religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre la Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español, incluyendo la religión católica como área o materia en los niveles educativos correspondientes, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. La legislación aplicable a la asignatura de religión católica, puede ser. Artículo 27.3 de la CE. Acuerdo sobre la Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979. Además de la católica, se encuentra implantadas en España la enseñanza religiosa islámica y protestante, ajustándose a lo dispuesto en los acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con la FEREDE, la FCIE y CIE. La normativa en materia de enseñanza religiosa de confesiones distintas a las católicas, comienza en 1980 con varias órdenes ministeriales. La LOMCE remite a los acuerdos con las confesiones para la regulación de la asignatura de religión. La LOMCE ha sido desarrollada por los Reales Decretos 126/2014 y 1105/2014, en los que se establecen las enseñanzas mínimas de educación infantil, primaria y bachillerato. 4.3 El profesorado de religión. El régimen del profesorado de religión queda regulado por dos disposiciones. La Ley Orgánica de Educación. Real Decreto 696/2007 por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión establece que los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de la titulación establecidos para el nivel educativo en el que impartan docencia, además de lo que para su aptitud establezcan los acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes confesiones religiosas. Requisitos en caso de que no sean funcionarios. Régimen de contratación laboral. Regulación por estatuto de los trabajadores. Acceso por criterios de igualdad, mérito y capacidad. La propuesta para la docencia quedará a cargo de las entidades religiosas y se renovará cada año. La remoción, en su caso, se ajustará a derecho. Igualdad de retribuciones que profesores interinos. Las confesiones religiosas no comparten el mismo sistema de financiación para el profesorado encargado de impartir la asignatura de religión. En el caso de religión católica, el Estado se convierte en empleador. El supuesto de la enseñanza islámica responde a un sistema algo más complejo. Antes del comienzo del curso escolar, la Comisión Islámica de España comunicará a las administraciones educativas competentes las personas que considere idóneas para impartir la enseñanza en los distintos niveles educativos. El Estado compensaría a las comunidades islámicas por los servicios prestados por las personas que imparten enseñanza religiosa islámica. El importe económico por cada hora de enseñanza tendrá el mismo valor que la retribución, por hora de clase, de cualquier materia impartida por un profesor interino del mismo nivel. La cantidad global resultante será transferida anualmente a la Comisión Islámica de España. Aunque debamos matizar que, este convenio, prácticamente no se aplicó. A modo de síntesis, podemos decir que la enseñanza de la religión, en clave confesional, se refleja en nuestro sistema educativo con la inclusión en los planes de estudio de la enseñanza católica y musulmana. Aunque no podemos olvidar que la normativa prevé que el sistema pueda ampliarse a otras confesiones que tengan firmados acuerdos con el Estado. Tema 10. Derecho a contraer matrimonio. Sistemas matrimoniales. Derecho a contraer matrimonio. En consonancia con los tratados internacionales protectores de los derechos humanos y con las constituciones democráticas a partir del siglo XX, nuestra CE reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Las leyes no suelen imponer restricciones al derecho a contraer matrimonio por motivos de raza, nacionalidad, religión, etc. Todo hombre y mujer tienen reconocido tal derecho, tanto a nivel internacional en las declaraciones y tratados, como en la legislación de cada Estado en particular. Este derecho queda formulado en múltiples textos legales internacionales. Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el ordenamiento jurídico español queda formulado en art. 32.1 CE, art. 44 CC y art. 2.1 B de la LOLR, garantiza el derecho de toda persona a celebrar sus ritos matrimoniales. La igualdad que se reconoce a ambos sexos para ejercitar el derecho a contraer matrimonio. Su ejercicio precisa de determinados requisitos de capacidad, que deben tener los contrayentes cuando prestan el consentimiento, y una determinada forma obligatoria determinada de celebración, que se establece fundamentalmente como elemento de prueba. El matrimonio en la historia. Si nos referimos al matrimonio como hecho social, el principio de legitimación se configura como característica y elemento diferenciador de otras uniones. El acuerdo de voluntades se complementa con esa intervención social que se ha convertido en el denominador común de la institución matrimonial. El matrimonio aparece como institución jurídica, al ser la comunidad la que lo regula y lo disciplina. El origen del carácter contractual de matrimonio es canónico. Los romanos lo consideraron como una relación de hecho, prestando su atención al statutus. Lo importante era la affectio maritalis, voluntad continuada. A partir de ahí, lo que perfecciona el matrimonio es la expresión inicial de la voluntad de realizar el contrato. La formulación de la teoría contractual del matrimonio data del siglo XII. La legislación canónica reguló el matrimonio a través del desarrollo de un esquema normativo completo del contrato. A partir del Concilio de Trento, el matrimonio canónico se apoya en los elementos fundamentales de capacidad, consentimiento y forma de celebración. La Reforma protestante y su doctrina matrimonial cambió el curso marcado por la y el intervencionismo estatal fue conduciendo a la secularización de las fórmulas jurídico-canónicas en buena parte de Europa. En el Edicto de Nantes, 1958, se reconoce la jurisdicción de la Iglesia para los católicos y la temporal para los disidentes. Ante los conflictos, se inicia la teoría de que el contrato y el sacramento no son dos aspectos, sino dos realidades del matrimonio cristiano distintas y separables. El matrimonio religioso es el celebrado conforme a los ritos propios de la confesión religiosa. Mientras que el matrimonio civil es el celebrado ante el juez, alcalde o funcionario señalado en el Código Civil. Ambos consecuencia necesaria de la libertad de conciencia. Regulación jurídica del matrimonio en España. Nuestro ordenamiento jurídico actual, adopta medidas en aras a la libertad religiosa que propician el reconocimiento de efectos civiles a distintas formas de matrimonio. Por ello, el matrimonio se puede celebrar en forma civil, o en forma religiosa conforme a los ritos de las distintas confesiones religiosas que tienen firmados acuerdos con el Estado, y tienen reconocidos efectos civiles. La regulación legal que recoge estos aspectos es la siguiente. Constitución española en su art. 32 recoge el derecho que tienen todo hombre y mujer a contraer matrimonio. Código Civil en su artículo 44 y siguientes, regula todo lo concerniente al matrimonio civil, constitución del vínculo, inscripción del matrimonio en el registro, contenido, separación, disolución, nulidad y los efectos civiles de las sentencias dictadas por tribunales eclesiásticos. El CC es el que marca los efectos civiles del matrimonio, sea cual sea la forma de su celebración. El matrimonio produce efectos civiles desde su misma celebración, pero para el pleno reconocimiento de los mismos, es necesaria su inscripción en el RC. Importante al respecto es el art. 63 cuando dice, la inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del RC. Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título. Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el artículo 2.1 establece los requisitos para la adquisición de validez civil de los matrimonios así celebrados. Admitida la celebración de ritos matrimoniales en el art. 2.1. B de la LOLR, el Estado mantiene acuerdos con 4 confesiones que son las que cumplen los requisitos: Iglesia Católica,
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica en España. Estos tres últimos acuerdos tienen un contenido muy similar, establecen cómo y ante quién ha de celebrarse el matrimonio, cuáles son los requisitos que se exigen para la válida celebración y cómo se tiene que inscribir en el RC. De todo ello, se deduce que se trata de un único matrimonio, que es el previsto en el CC, pero el ordenamiento español admite que el consentimiento sea prestado de acuerdo a los ritos de una determinada confesión religiosa, lo que denominamos pluralismo formal. Matrimonio religiosa. Matrimonio civil. La regulación del matrimonio ha sido una creación del derecho canónico, dicha institución se ha secularizado, surgiendo un matrimonio que es un contrato civil que se puede disolver, como queda recogido en el Código Civil de Napoleón. Desde entonces, el matrimonio civil se ha implantado en los ordenamientos estatales como la forma válida de celebración, aunque en algunos se permite celebrar el matrimonio en forma religiosa con reconocimiento de efectos civiles, tal y como sucede en España. Lo que caracteriza al matrimonio canónico es la sacramentalidad del mismo. Para la Iglesia Católica el contrato matrimonial es indisoluble. Los cónyuges asumen el núcleo esencial de esta institución sin poder modificar sus rasgos básicos, que ya están predeterminados por el ordenamiento, como los derechos, obligaciones